Vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 3 versículo 6 donde nos quedamos, donde hay una frase que nos generó dudas y estamos un poco confusos respecto a lo que son el condicional cero. Se le llama así, alguien me dijo que se confundía entre el inglés y el español, no digo quién, pero de verdad que a veces se confunde, ¿verdad? En inglés se le llama condicional cero. Se le llama condicional cero y en español se le llama el primer condicional o una cláusula condicional de primera clase. Y las cláusulas condicionales en español se pierden un poco porque hay dos, se dividen en dos grupos en las cláusulas de primera clase. Pero a mí me gusta más llamarlo el condicional cero del inglés porque tiene más lógica. La razón por la que se le llama condicional cero es porque aunque está expresado en forma de una condición, no hay condición alguna. Hay cero condición. Creo que se lo comenté a la hermana la semana pasada. Entonces, estas cláusulas tienen unas características muy importantes. Las cláusulas contienen, o sea, esta oración condicional tiene dos cláusulas. Una cláusula independiente que está, y una cláusula dependiente. La cláusula dependiente empieza siempre por la partícula si. Dependiente, ¿por qué? Porque no tiene sentido sola. Si yo digo, si calientas hielo, inmediatamente nos queda la intriga. ¿A qué pasa si calientas el hielo? ¿Ve? O sea, no está completa la idea, es una idea inconclusa, por eso se le llama cláusula dependiente o subordinada. Está subordinado o dependiente de la idea principal que no sabemos cuál es. Necesitamos saber la idea principal, que es la que tiene mayor fuerza. De manera que cuando yo digo, si calientas hielo, falta algo, ¿verdad? Nadie va a calentar hielo, obviamente. Este se derrite. Sí, Este se se calienta. El sol, sí, exacto. Este se derrite. Si llueve... ¿qué va a pasar? Ve, nos queda la interrogante, ¿qué va a pasar? La cláusula subordinada, que tiene la palabrita sí, es una cláusula condicionada, por eso es inconclusa. No es una oración, es una palabra inconclusa. Pues tiene una inicial de cláusula que es el sí. Si llueve, ¿qué va a pasar? Puede pasar muchas cosas. Sí, eso es. Pero si llueve, la grama se moja, o la carretera se moja. O sea, esto habla de hechos reales, de hechos que son, se expresa en forma de condición para indicar hechos que son reales. Es decir, cada vez que yo vea la grama mojada, la conclusión lógica es que llovió. Cada vez que vea la carretera mojada, la conclusión lógica es que llovió. Si llueve, la carretera se moja, el techo se moja, ¿entiendes? Habla de hechos reales. Cada vez que el hielo se calienta, aunque está congelado y se calienta, ya sea que el sol lo caliente o que se va a derretir. A veces calienta cuando tiene el pollo congelado, lo pasa por agua caliente, se derrite el hielo y ya puede cocinar el pollo. Va a ocurrir, es un hecho real, ¿ve? Aunque se exprese en forma de condición, sencillamente lo que está indicando es que cada vez, se puede traducir así, cada vez que el hielo se derrite es porque algo está pasando, se le está aplicando calor. Cada vez que se moja la grama o la carretera o el techo es porque ha llovido. ¿Me explico? O ha habido neblina o algo así, porque la neblina también trae como un rocío. Ahora vamos a la oración que nos concierne en el versículo 6. Vamos a leerlo ahí y después lo buscamos aquí. Yo lo sinteticé así, pero es un poquito más larga. Capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo es fiel sobre... Casa de Dios. Como hijo, perdón, es fiel como hijo sobre la casa de Dios. Recuerden que lo que se viene diciendo es Moisés y Cristo fueron fieles. Eso es el elemento en común. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. En la casa, pero la casa no era de él, la casa era de Dios. Pero dice de Cristo, Cristo es fiel, sigue siendo fiel en tiempo presente, como hijo sobre su casa. Esa casa sobre la cual fue fiel Moisés es la casa de Cristo. Vean la conexión, casa de Dios, la casa del Hijo, es de Cristo, le pertenece a Cristo. Cristo es Dios, conclusión lógica. Entonces, después de haber dicho esto, ahora nos va a presentar a nosotros un hecho, así como está presentado aquí, con cláusulas, con una cláusula condicional cero, o de primera clase en español, en inglés se le llama condicional cero, los gringos le llaman condicional cero, porque ellos dicen, aquí no hay una condición, aquí simplemente se está expresando un hecho real, algo que siempre va a ocurrir aquí en la China, en Japón. Si en Japón se derrite el hielo, se le aplica calor al hielo, se va a derretir. Si la grama está mojada en Japón, en la China, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en Costa Rica, donde sea, siempre va a ser la misma verdad. Eso indica una verdad. Para eso se usan las cláusulas condicionales de primera clase o de 0 grado en el caso del inglés. Repito, 0 en inglés, primera clase en español. Ahora, ¿qué dice ahora el autor? Dice, y nosotros somos ¿qué? Su casa. Su casa, ¿sí qué?
tenemos firmes. Si retenemos firmemente o firme nuestra confianza y la esperanza ¿en qué? Gloriarnos en la esperanza. En quien nos gloriamos. Lo que pasa es que estoy leyendo del inglés, pero en inglés dice, fíjense cómo dice en inglés, de hecho ellos pusieron una palabrita más fuerte todavía, dice, as we are his house, and we are his house, if indeed, hace un énfasis, un adverbio que indica si en verdad, realidad. si es que, si de verdad. If indeed we hold firmly to our confidence and hope in which we glory, right? Entonces lo que quiere decir es, y nosotros somos su casa si verdaderamente, si en verdad retenemos firmemente nuestra confianza y la esperanza en la cual nos gloriamos. Entonces aquí tenemos, ¿qué pasa si nosotros retenemos lo que dice ahí dice esperanza, creo que dice firmemente la confianza y la palabra? Entonces de esa evidencia se concluye entonces que yo soy su casa. ¿Cuál es la clave? Miren las características de una cláusula de primera clase en español y de 0 grado en inglés. Dice, ambos verbos están en presente. Eso es la manera como usted lo puede detectar. Vea usted, si calientas, esto es presente, este se derrite. Si llueve, la grama se moja. Ven los dos verbos de ambas cláusulas. La cláusula dependiente, si calientas hielo, que no tiene idea completa, el verbo está en presente. Pero la cláusula que es independiente, a la cual esta está subordinada, el verbo también está en presente. Eso se llama complemento directo, ¿verdad? Es una especie, podría ser, ¿no? Aunque no es exactamente un complemento directo. Son dos cláusulas. Hay una dependiente y una independiente. Esa es una oración compuesta. Es más compleja, perdón. Se le llama compleja porque la cláusula subordinada no va a tener sentido propio, a menos, y es más, no es la idea principal, sino que está ligado, está enlazada a la idea principal, la más importante, que es la que está después. El complemento directo es cuando yo digo, por ejemplo, me gusta la música. La música sería el complemento directo. Yo como tajadas o frijoles. Frijoles sería el complemento directo en ese caso. Si calientas hielo, este se derrite. Entonces, viendo ambos verbos están en presente. Esa es la manera como detectamos el condicional 0. Ahora, vayan otra vez a la Biblia, que dice, nosotros somos su casa si retenemos. Ven el verbo somos, está en presente, no dice fui o seremos en futuro ni pasado, ni tampoco dice retendremos, sino que no dice tampoco seremos, dice somos su casa, lo da como un hecho, es un hecho real, nosotros somos su casa. Y como somos su casa, vamos a mostrar una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Retenemos la esperanza hasta el fin, la vamos a retener firmemente. Y nuestra confianza en lo que nos gloriamos, la confianza y la esperanza en aquello en que nos gloriamos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, vean otra característica. Entonces, ambos verbos están en presente, porque hay muchas cláusulas condicionales en la Biblia. Y es bueno saber cuando los verbos están en presente en ambas cláusulas. La cláusula la pueden ver por la palabrita sí, esa es la clave. Que puede estar al principio, vean la otra característica, se puede invertir. Yo también lo puedo presentar, el hielo se derrite si lo calientas. Lo puedo invertir. Se puede presentar de las dos maneras. En este caso lo único que hace es que se le quita la coma. La grama se moja si llueve. Se puede decir de las dos maneras. ¿Ok? Si retenemos la palabra somos su casa o somos su casa, el autor lo presentó poniendo nosotros, cuando se pone invertida, se está siguiendo el orden gramatical. Aquí hay un accidente gramatical, por eso se le pone la coma. La cláusula se pone primero. Pero cuando el autor lo pone de forma invertida, se elimina la cláusula, es porque él no está dudando. Esto es clave en la sintaxis, en el análisis. Él no está dudando de que nosotros somos su casa. Por eso él dice, y nosotros somos su casa. Y ahora va a dar una característica de ese que es casa de Dios, de esos que son la casa de Dios. ¿Y cuál es la característica? Retienen en tiempo presente hasta el fin la esperanza y la confianza en aquello en que se gloria. Esa condición es un presente constante. Claro, por eso es condicional 0. Se presenta en forma de condición y pareciera que quiere decir que para yo poder ser la casa de Dios, yo tengo que retener. No, yo soy la casa de Dios y como soy la casa de Dios, retengo, quedo habilitado para retener. Así que vean ustedes, por ejemplo, esto. Evidencia, aquí en las cláusulas, el hielo se derrite. Cuando yo veo el hielo derritiendo, la conclusión lógica es que está haciendo calor, o que está pegándole el sol, o que se está calentando el hielo. ¿Ven? Otra evidencia, la grama se moja, la grama está mojada, algo pasa. Está lloviendo o llovió. Es la conclusión lógica.
Otra evidencia, retenemos. Oye, este hermano retiene firmemente la palabra, este hermano hasta el fin, firmemente la esperanza, firmemente la confianza en el Señor. Este se gloría realmente en el Señor. ¿Qué está mostrando él como evidencia entonces? Se infiere de esto, de estas evidencias se infiere entonces que si el hielo se derrite es porque hay calor o se le está aplicando calor. Si la grama se moja, se infiere o se concluye que entonces ha llovido o llueve. Si el hielo, perdón, si nosotros retenemos hasta el final, entonces se concluye que nosotros somos su pueblo, porque solo el pueblo de Dios puede retener hasta el final la esperanza. ¿Me explico lo que es la cláusula del cero condicional? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos, por ejemplo, a Hebreos 10, 26. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Porque si pecaremos... Fíjate, eso es muy distinto. Fíjate que el autor no dice si pecamos. Ahí hay una cláusula. Él dice, pero si pecamos. No dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si pecáramos. El verbo está en subjuntivo, en una especie de verbo en tiempo pasado. Si pecáramos. Es decir que... si pecáremos. Pero en mi versión lo dice. ¿Cómo dice? Presente. ¿Cómo lo dice? Dice, porque si continuamos pecando... Pero aún así no es presente simple. Aún así está diciendo si continuamos, está hablando de un acto... Pero sí, porque está diciendo, aquí la expresión es que estamos pecando, pero si continuamos pecando. Exacto. No, porque la idea aquí de esta cláusula, el verbo ya no es presente, el verbo es le llaman verbo subjuntivo. Y el verbo subjuntivo tiene la idea, el verbo que va a seguir más adelante, la cláusula, porque esa no es la cláusula independiente, esa es la cláusula dependiente. El que va a seguir más adelante no va a estar en presente. Vean, sigan leyendo para darles la idea principal de lo que quiero decirles. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no queda sacrificio por los pecados. Qué triste condición, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que quiere decir es que el cristiano verdadero no peca deliberadamente. Exacto. Cuando él peca, él lo hace porque realmente falló por un momento de debilidad o algo, pero él no planea el pecado con ventaja y alevosía. Pero él dice, si nosotros, hipotéticamente hablando, el verbo está en subjuntivo indicando una hipótesis probable, una probabilidad, pero no es un hecho real como en este caso, porque el verbo no está en presente, sino que en el original griego está en subjuntivo, lo cual indica que está en tiempo, en una forma como de pasado probable. O sea, si nosotros pecaremos, dando como una probabilidad o posibilidad de que pecaremos voluntariamente. Que de hecho, hermano, nosotros pecamos voluntariamente también. Nadie va a pecar desconectando el cerebro de la realidad del pecado. O sea, cuando uno peca es porque realmente lo ha pensado, lo ha planeado y ha hecho algo. Aunque el cristiano evita hacerlo de esa manera, el cristiano. Hermano, pero muchas veces pasa, tal vez usted viene a mí, algo yo no estoy pensando y usted me dice algo que me molestó y sin pensarlo, yo contesto algo que es un pecado. Exacto. Me airé o algo así. Pero ¿qué le dice a uno el Espíritu inmediatamente? Exacto, pero el punto es que esto no puede significar que nosotros los cristianos nos perdemos continuamente. Porque ¿quién no peca voluntariamente? Ese es el punto. O sea, cuando nosotros pecamos involuntariamente muchas veces, reaccionamos y a veces, oye, nos damos cuenta, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace sensible al pecado y sabemos que metimos la pata. Pero eventualmente, hermano, no nos engañemos. Muchas veces nosotros pecamos porque nos vengamos muchas veces de otro. El pastor me hizo y yo estoy bravo, estoy enojado. Ahí estoy aplicando con toda mi mente y con toda mi voluntad lo que aquel me hizo. Me provoca agarrar al pastor o mi esposa me gritó y me provoca meterla en la licuadora, bebérmela en jugo y acabar con ella. O sea, y somos cristianos, hermano. Me da rabia porque Erasmo hizo aquello y lo otro y me provoca meterle sus 4 golpes. Uno está irado. Por eso no lo dejaron venir. Exacto, y lo dejó tocado allá, ¿verdad? O sea, pero nos enojamos. Y cuando nos enojamos de esa manera y actuamos de esta manera y tomamos revancha y nos vengamos y tomamos decisiones que afectan a terceras personas, eso es pecado. Y es pecado deliberado. Y lo hacemos. Y significa que ya no queda sacrificio por nuestros pecados. Eso no significa eso. Por eso la cláusula está en subjuntivo, lo cual indica una probabilidad casi imposible. Porque indica, entonces, mis hermanos, lo que quiere decir es que nosotros vamos a cometer pecado voluntariamente. Y que ese pecado voluntario ya nos calificaría como para condenarnos. Pero luego va a decir que nosotros, en el más adelante, en el 39, creo que dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe
para preservación de nuestra alma. Es decir que, es verdad, vamos a pecar, mis hermanos, pero nosotros seguimos confiando en el Señor. Tenemos algo de que agarrarnos. Es que nosotros seguimos avanzando, fallamos, cometemos este error y pareciera que esos errores ya nos descalificarían de Cristo. Pero continuamos, seguimos sobre la marcha y nosotros no somos de los que vamos a retroceder porque fallamos, porque pecamos voluntariamente, porque hicimos aquello y lo otro. De verdad, ese pecado es suficiente para ser anulados. Pero nosotros seguimos caminando porque tenemos a alguien en quien confiar. Dice, nosotros seguimos caminando y tenemos fe, no somos de los que retroceden. Ese pecado voluntario incluso que llegásemos a hacer hipotéticamente hablando, no puede ser un motivo para que yo retroceda. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzan para preservación del alma. Yo avanzo y avanzo y avanzo y porque mi alma va a preservarse, o sea, porque soy salvo, porque soy de Dios, no porque la perseverancia me va a llevar a la salvación, sino que soy salvo y como soy salvo me va a llevar a la perseverancia. Por eso él dice, somos de los que avanzan. Nosotros avanzamos, tenemos un adjetivo, un calificativo, somos. Ya yo soy de los que avanzan, yo soy un avanzador. ¿Por qué? Avanzador para retener lo que Dios me ha dado, para conquistar lo que Dios me ha dado, porque no depende de mí, depende de Dios. O sea, yo avanzo, yo estoy calificado para avanzar a pesar de que yo peque involuntariamente o voluntariamente. Eso es lo que quiere decir el contexto. Pero bueno, vamos a volver atrás. Y Juan nos dice precisamente, hermanos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Ajá. Pero, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya, olvídense que lo veo en el video. Ajá. Exacto. Y cuando dice estas cosas os digo para que no pequéis, no quiere decir que no pecamos. Exacto. Significa es para que no practiquen el pecado, para que no continúen pecando. Porque hay una diferencia, hermano. Una cosa es pecar, aunque ese no es el tema, pero una cosa es pecar, como alguien que me dijo a mí, ¿qué fue lo que me preguntó? Algo de eso, ¿no? No recuerdo ahorita. Y otra cosa es ser pecador. El llamado de Juan es a no ser pecador, aunque eventualmente peque. O sea, yo puedo pecar sin ser pecador. Eso no significa que no tengo pecado. Es complicado, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo. Háblenme de un tipo de pecado más común. Mentira. Adulterio. Ok, el adulterio. También, pero vamos a hablar de la mentira. Vamos a poner la mentira aquí también, hermano. Mentira. Es muy común. Un tipo muy puro, ¿qué quiere decir? Adulterio. Puro. Entonces, vamos a suponer el adulterio. Si yo cometo adulterio, eso me hace a mí un adúltero. Pero para que yo sea un adúltero, yo no solamente tengo, basta con que yo cometa el pecado una vez. Eso me hace adulterar, cometer adulterio. Sin embargo, cuando nosotros somos cristianos, que es lo que Juan está tratando de decirnos, cristianos, eventualmente, hermano, yo puedo fallar. Vamos a suponer el pecado cualquiera. Estoy poniendo el adulterio como un ejemplo. Si yo adultero una vez, por descuido, por debilidad o porque lo planeo, por lo que me dé la gana como cristiano. Fuerte, ¿verdad? Lo que voy a decir. Pero todos somos adúlteros. Exacto, de alguna manera. Sí. No. El hecho de cometer adulterio es adulterio contra Dios porque dejamos a Dios También. para hacer algo Sí. que Él no quiere que hagamos Sí. inmediatamente. Claro. El punto es, vamos a suponer que yo cometí un adulterio. Entonces, usted no me puede calificar a mí de adúltero si solamente lo hice una vez, me arrepentí, me restituí, sufrí las consecuencias de eso, mi relación estuvo a punto de romperse y todo esto, pero yo me levanté, lo hice, me equivoqué, Señor, perdóname, oye, no quería hacerlo, pero me descuidé, hubo problemas entre mi familia y yo adulteré, pues sencillamente, fallé. Me levanté y no adultero más nunca en toda mi vida. ¿Significa que yo soy un adúltero? No, sino que yo pequé con este pecado. Ahora, vean la diferencia. Si yo vengo y adultero hoy, ay, Karina, perdóname, y le pido perdón y me arrepiento, y ella dice, te voy a arrepentir, que te provoqué medio, ¿verdad? Métete uno. Pero vengo yo y me arrepiento y ella me da una oportunidad y luego que me veo la oportunidad, voy yo y me busco otra y vuelvo a adulterar y entonces viene Karina y otra vez, te voy a acusar con el pastor y me pasa un escándalo y después de eso voy yo y me busco otra y me busco otra y me busco otra y cuando ustedes ven a ver, tengo una serie, soy un adúltero en serie. Entonces, en ese caso, usted me puede calificar a mí de un adúltero
y estoy dando síntomas de que verdaderamente yo no soy cristiano, porque permanezco en el pecado. Por eso ahí habla de continuar en el pecado. Entonces el cristiano no practica el pecado. El pecado no es como un gimnasio para mí. Adultero y vuelvo a adulterar y vuelvo a adulterar, me perdone, no sé qué. Es como el tipo que dice, Señor, mata la telaraña de mi vida, mata la telaraña de mi vida, mata la telaraña de mi vida. Y seguía cometiendo el mismo pecado y todos los días ahora va lo mismo y todos los días el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Hasta que el Señor un día le dijo, bueno, Señor, pero entonces, Señor, ¿por qué sigo en este pecado? ¿Qué le dijo al Señor? No, no hay que matar la telaraña, hay que matar la araña que produce la telaraña. Ese es el problema. Entonces, ¿ven la diferencia? Si yo eventualmente peco, cualquiera que sea, miento, me echo una mentirita blanca, pero después me arrepentí y no mentí más, entonces significa que yo no soy pecador. Pero si yo le miento a usted, después vengo y arreglo por aquí, vuelvo a mentir, vuelvo a mentir, vuelvo a mentir, vuelvo a mentir, y agarro la reputación de ser un mentiroso, hermano, porque estoy practicando esa mentira. Entonces el cristiano, no nos engañemos, Juan está diciendo que nosotros sí pecamos. Es más, dice, el que dice que no tiene pecados, sea Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. O sea, nosotros sí tenemos esa tendencia y tenemos el pecado. Nosotros, como le pregunté yo a Víctor Manuel Banda, con el que debatí sobre la salvación, dice, cuando tú te mueres, te vas a morir. ¿Cómo te vas a morir? ¿Vas a tener pecado o no te vas a morir? Todos los cristianos nos vamos a morir en pecado. Todos, en lo absoluto. Porque ¿qué es pecado a los ojos de Dios? El mínimo pensamiento, el que mira a una mujer para codiciarla, el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, la Biblia elevó el grado de pecado a los ojos de Dios, es muy alto, hermano. Y nosotros no estamos exentos de ser pecadores. O sea, de pecar por esa condición. Pero gracias a que no confiamos en nuestra capacidad de no pecar, sino en la gracia de Dios salvífica, que es que yo puedo ser salvo. Aunque yo me muera en pecado, Dios me salva. Porque no depende de algo bueno en mí. O sea, nunca voy a calificar delante de Dios. Ese es el punto. 5-1, Ajá, exacto. Justificados por la fe. por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por la fe solamente. No porque, oye, hoy estoy totalmente íntegro. Entonces, nosotros... Aquí, en el capítulo 4 también, adelantándonos un poco, Ajá. estando en los primeros 2 versículos, por tanto, temamos. Es que nos está siempre empujando a que tenemos que temer porque dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no las aprovecharon por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Bueno, ya se nos adelantó al capítulo 4, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí sencillamente el punto es, mis hermanos, que como cristianos tenemos que mostrar alguna evidencia. La evidencia es que yo retengo, que yo trato de vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, pero aunque falle, aunque quebrante el mandamiento, aunque haga esto o lo otro, que eventualmente lo vamos a hacer, no nos engañemos. Como le pregunté yo a un hermano, ¿tú pecas o no pecas? Sí. Entonces, si tú pecas una sola vez, ¿te quedas descalificado o no? Si la salvación se pierde, entonces, ¿cuál tipo de pecado me hace perder la salvación? Adulterio, ¿ya me hizo perder la salvación? Porque yo adultere. Si permanezco en el adulterio, sencillamente estoy dando indicio de que no soy salvo. Pero eventualmente puede que adultere. No es que estoy aplaudiendo y digo, vamos, adulteremos aunque sea una sola vez en la vida. No, absténgase y evite adulterar a lo largo de toda su vida cristiana. Ese es mi llamado, es el llamado de la Biblia. No adulteréis, huid de la fornicación y todo esto. Siempre la Biblia nos va a decir, si dice huid, es porque hay probabilidad de que eventualmente yo pueda que caiga en la fornicación. Las mujeres no se nieguen a sus maridos para evitar la fornicación, y si se van a dedicar a la oración, en mutuo consentimiento para evitar que el diablo no se meta y entonces haya adulterio, haya fornicación. Eso lo habla la Biblia, todo eso son recomendaciones. Pero no nos engañemos. Así como el cristiano adultera, el cristiano miente, el cristiano puede vengarse, el cristiano puede sentir una rabia contra alguien, el cristiano puede aborrecer a alguien, el cristiano puede que a alguien no le caiga bien. Como dijera alguien, haga ejercicio. Si hay elecciones y a usted no le gusta un candidato, entonces ore por él y Señor te bendigo. Aproveche y bendiga al Señor cuando vea la televisión y aparezca ese candidato que a usted no le gusta. O aquel hermano que canta desafinado en la iglesia y siempre lo pasa. No vaya a ser como yo, que agarraba y desconectaba la guitarra y me salía del culto y me iba enojado. Y salía el pastor, güey, un muchacho inmaduro, pues. Es que yo le digo a usted que no me ponga la hermana y el muchacho inmaduro a cantar, porque esas hermanas no cantan, ya no son artistas. No van a poner la iglesia en un servicio, en un culto, a cantar la hermana desafinada. Entonces yo lo que optaba era por desconectar la guitarra, ponerla en su pedestal y perderme el mapa. Y salía el pastor Pineda
a perseguirme para rogarme, porque era el único músico y yo me creía, usted sabe, muchacho inmaduro. Entonces el pastor entonces tenía que agarrar y decir, oye, ahora, ¿a quién te pongo a cantar? Me buscaba bien, ponme a cantar fulana, 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 Karina, todos los que canten, ¿no? Muchacho inmaduro, hermano. ¿Ah? Pero imagínense si el Señor viene, si el Señor viene en ese momento y yo ando en un arrebato de rabia porque pusieron a cantar a la hermana desafinada. Me pierdo, por eso. Bueno, entonces que la salvación descansaría en mí entonces. No, lo que puedo es perder recompensa. Lo que puede el Señor es decirme, mira, muchacho necio, y avergonzarme públicamente en la asamblea celestial. Mira, este es sinvergüenza, lo que es un... No, aquí mismo la tierra, por la gente decirte lo que está, mira cómo se va. Sí, la misma gente hace que la gente tenga un criterio de juicio sobre Eso es uno. algo que Mira nunca qué va a buen ser él. ejemplo de Exacto. ese hermano. Ah, Pero entonces, mira, cabeza. el punto es, hermanos, que nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Y lo bueno es que Dios lo sabía. A mí me encanta esta verdad. Dios sabía que Pablo iba a fallar. Dios sabía que Pedro, el apóstol Pedro, iba a mentirle diciendo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Pedro iba a maldecir o decir groserías cuando lo entrevistaran y dijeran, tú perteneces a ellos. Y digo, yo no pertenezco, y empezó a sacar sapo y cucaracha por su boca. Él sabía que Pedro iba a sacar una espada para defender al Señor, iba a cometer un intento de homicidio, mocharle la cabeza a Malco. Él sabía todo eso y a pesar de todo el Señor lo eligió antes de que eso sucediera, aún conociéndolo todo. Claro. Porque Dios te elige. Si Dios que viaja en el tiempo y sabe que tú vas a actuar así, ¿para qué te escoge? Dios buscaría a alguien que vaya a ser fiel a lo largo del tiempo. Digo, no, este sí va a ser fiel, este no va a pecar, este lo merece. Entonces yo a este sí lo voy a escoger. Pero no descansa en eso, descansa en la omnisciencia de Dios. Nosotros muchas veces hacemos este tipo de opiniones y acabamos con la omnisciencia de Dios. Cuando usted dice, no, el Señor ya me condenó. ¿Por qué? No, porque yo pequé o yo hice esto y lo otro. Ya hay gente, en estos días dijo alguien, le dije, ven para que toque el teclado. No, yo no me siento calificado. ¿Por qué? No, porque yo estoy apartado, porque yo pequé o porque yo hice aquello. Está bien, eso es una cuestión de conciencia. Pero hermano, si nosotros nos juzgáramos, una vez a un pastor en una reunión de ministros, estaban los pastores opinando, dando cómo les estaba yendo en la iglesia, y uno dijo, a mí, en mi iglesia, al músico lo tengo en disciplina, al otro no sé qué, dijo otro, y aquel no sé qué, y aquello y lo otro. Y me dijeron a mí, ¿y usted cómo lo está yendo en la iglesia? Yo simplemente me paré. Yo cuando empecé a escuchar estas opiniones, yo me sentía como que estos eran unas cuerdas de fariseos, me paré en medio de ellos, y la única pregunta que les hice es, pastores, ¿quién de ustedes es digno de estar en pie ante Dios? Y entonces ellos se quedaron así, ¿qué quieres decir con eso? Y le dije, bueno, porque tú dices, a este lo puse en disciplina, porque anda choreto, porque anda y tú andas ¿cómo? Tú andas derecho. Tú eres digno. ¿Qué referencia estás usando para eso? Y no estoy diciendo que estemos en contra de la disciplina, y que tiene que haber disciplina y todo esto, pero es la opinión, la manera como muchas veces este anda mal, este anda aquello. O sea, si aquel anda mal, si yo digo la hermana anda mal, yo tengo que decir, yo también ando mal, porque si yo digo que la hermana anda mal, la estoy juzgando. Y no estoy viendo que yo también estoy tan mal como la hermana, porque nadie es digno. Y lo que somos por Cristo, lo somos por Cristo, por la gracia, por los méritos de Cristo. Ya estoy en Ohio, vamos a seguir. No quiero recordar esas experiencias malvadas. Vamos al versículo 7, porque las arepas ya me están pegando el olor a las arepas y a la tostada y a los tamales y a la sopa y a las tajadas y a todo. Que si yo le ponga sabor a la tajada, a la carne. Versículo 7. Les voy a pedir que lean porque estoy leyendo en una versión en inglés. Dice, así como el Espíritu dice. ¿Qué dice eso? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz. Uh-huh. Ahí aparece nuevamente la cláusula condicional. Si oye, pero fíjate que no dice si oye, sino si oyeres. Otro tiempo. Otro tiempo subjuntivo. Si oyeras, si es que en verdad estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas, no endurezcan vuestros corazones. ¿Qué más dice? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, Uh-huh. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahí está hablando Dios de la disciplina, de lo que se llama el juicio retributivo y vindicativo de Dios. Si ustedes están oyendo la voz de Dios, ustedes oyeran la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Porque si ustedes realmente oyen la voz de Dios, y yo tengo planes con ustedes
ustedes me prueban a mí, me tientan, como lo hicieron vuestros antepasados, sus padres en el pasado, van a ver mis obras. O sea, no quieres escuchar el susurro, la voz dulce de Dios, vas a escuchar el ladrillazo, como la historia que yo les dije. Pero de que yo te hago mío, te hago mío. De que tú eres mi pueblo, eres mi pueblo. De que yo te escojo, te escojo. De que yo cumplo mi voluntad y mi propósito en ti, la cumplo. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Y qué dijo? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ese es el juicio retributivo que Dios le dio a la nación de Israel cuando pecaron contra él una y otra vez y no andaban en los caminos del Señor. Y habían oído la voz de Dios. Y Dios les había mandado profetas, les habían enviado las leyes, habían enviado ángeles, les había enviado de todo, muchas maneras. Recuerden el versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras. En este posterior día nos ha hablado por el Hijo, pero en aquellas muchas maneras en que habló de las muchas maneras por medio de los profetas a nuestros antepasados, a los antepasados de ellos, ellos habían resistido y vieron, recuerden lo que dice en el capítulo 2, versículo 2, que la palabra dada por los ángeles fue firme y quienes desobedecieron recibieron justa retribución. Aquí Dios sigue con la misma idea. Si tú oyes la voz de Dios realmente y tú endureces el corazón y tratas de resistir a Dios, te va a venir el juicio de Dios. El juicio de Dios, el juicio retributivo de Dios. La importancia, porque comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, considerar que cuando Dios habla, debemos de poner tanta atención para no perder absolutamente nada de lo que Claro. Él está diciendo. Y otra cosa es, mucho cuidado, porque tal vez mañana no lo vas a oír. Claro. Hoy. Hoy. No se nos promete los próximos 5 minutos, en Claro. este momento. Claro. Es sorprendente cómo, Claro. cómo nos habla de la necesidad de aceptar La urgencia. lo que la palabra de Dios dice. Sí, una urgencia de atender a lo que Dios me está diciendo, el Espíritu de Dios me está hablando. Entonces, si es el Espíritu que me está hablando, ¿cómo yo voy a decirle que no al Señor? No hay una promesa de un mañana. Como dice una canción, si te mueres casi creyendo, Ajá. completamente perdido eres. Porque casi creía, yo estaba en la iglesia, yo hasta compré la Biblia a plenitud, pero yo nunca tomé una decisión, yo nunca ablandé mi corazón cuando escuché la voz de Dios. Estuve allí. Hay muchos miembros de iglesias o de denominaciones y congregaciones, pero no miembros del cuerpo de Cristo. Eso es una realidad. Vamos al versículo 12. ¿Qué dice? Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está. Y también aquí en la versión inglés dice, no solamente de incredulidad, sino también pecaminoso. Y luego dice, Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. el engaño del pecado puede endurecer a un cristiano. ¿Sí? Es decir, aquí lo que está diciendo el apóstol, que es mi marcador aquí, lo que está diciendo es lo siguiente. Muchas veces, hermano, cuando nosotros presentamos el Evangelio, me gusta este color, cuando presentamos el Evangelio, las personas no lo reciben y resisten porque están complacidos ¿en qué? En el pecado. Esto es algo de los cuales ellos no quieren salir. O sea, no es un problema intelectual. Hay dos maneras. Una es por razones intelectuales. Que yo diga, no, lo que pasa es que tú me tienes que probar más. Yo necesito más evidencia, yo necesito que me expliques más. Entonces es un problema intelectual. Si me compruebas que Cristo es el Hijo de Dios a la luz de la Biblia y hay evidencias históricas y todo, yo recibo a Cristo. Y uno se lo prueba y realmente como hizo Josh McDowell. Josh McDowell, cuando él desafió a un grupo de universitarios que estaban predicándole y él era un profesor universitario ateo y él dice, no, es que no a Cristo. Él dice, reciba a Cristo. Y él dice, yo no quiero nada con religión. Dice, nosotros no dijimos religión, hablamos de Cristo. Y él dice, y Cristo fue un personaje histórico. Hay base histórica que sustente tal aseveración. Y ellos dijeron, sí, usted es profesor, las puede buscar.
Y él se sintió desafiado y hizo voy a buscar compromiso. Era un problema intelectual, no era tanto un problema moral. Porque aquí hay un problema moral. Si a mí me gusta el pecado y la vida que llevo de licencia de pecado, yo sencillamente rechazo y digo, no, a mí qué me importa Dios. Así hayan las pruebas que haya, yo prefiero permanecer en mi pecado. Y eso lo dijo Cristo cuando dijo, creo que en Juan 3, cuando dice que Él no vino para condenar al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a mí para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quieren ser reprendidos aquí en esta condición de pecados en las que viven. Ellos no quieren que Dios les esté diciendo, ¿quieres seguirme? Tienes que abandonar esto. Ellos están complacidos con la vida de pecado en la que están sumergidos. Y ese es un motivo para no venir a Cristo. Y eso también está ocurriendo aquí. El pecado lo engaña y ellos creen que están bien porque están en una naturaleza, un ambiente de pecado, y eso es una excusa que yo presento para endurecer a la voz de Dios. Y la otra razón es intelectual. Cuando Josh McDowell investigó, encontró todas las pruebas y escribió un libro que se llama Jesús es más que un carpintero. Él lo veía como un carpintero, como un maestro de moral. Y luego escribió uno que se llama, no sé en cuál orden lo escribió, Evidencias que exige un veredicto. Un libro lleno de todas las pruebas históricas que él encontró de que Cristo realmente era el que decía ser, el Hijo de Dios. Con pruebas históricas y documentos. De que Cristo Cristo fue realmente quien dijo ser y lo es, ¿no? Entonces, lo intelectual lo llevó a Cristo. A él le importaba muy poco esto. Realmente lo que quería era una fe razonada. Eso, porque nuestra fe no es una fe ciega, una fe basada en la razón. Está basado en un hecho histórico. La sangre de los mártires, Cristo mismo que murió y resucitó, la resurrección de Cristo. Todo esto está basado, que está registrada, la crucifixión de Cristo está registrado en la historia no solamente de Israel, de Europa, sino de Grecia y en la historia antigua. Es decir, que en los anales antiguos del primer siglo hay evidencia de que los cristianos fueron perseguidos y que su único tema de conversación era Cristo resucitó y Él vive y el mundo no puede ser mi hogar. Mátenme, destrúyeme, quemen mi cuerpo, enciéndame en fuego. No importa, el fuego que va a consumir mi cuerpo no será comparado al fuego del infierno al que se van a someter aquellos que son enemigos de Cristo. Ven, o sea, esas son evidencias históricas que están allí. De manera que aquí lo que... Historiadores de la época que registraron... Josefo, o sea, hay otros historiadores. Registraron que eso realmente sucedió. Exacto. Entonces, lo que está diciendo Dios aquí, que el pecado no sea un engaño que les impide a ustedes recibir el Evangelio. Escuchar la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. ¿Qué más dice? Hermano, ese versículo 13 es de suma importancia. Uh-huh. Y nos debe poner a nosotros en la obligación que no debo de velar solo por mí, porque hay hermanos exhortados los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, y sigue insistiendo en eso, y no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, que de no solo darme cuenta que yo estoy bien con el Señor, pero si yo veo a un hermano haciendo algo que lo puede llevar a la perdición, a mí no me importa. O al juicio retributivo de Dios. Exacto. Y entonces debemos de estar siempre alertas a ver cómo están los hermanos, porque yo los amo, sí, como Cristo los amó, claro, y lloró por ellos. Claro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas allá viendo al pueblo. Sí. Es de gran importancia como este escritor del libro de Hebreos tiene todo eso en mente. Exacto, y una de las cosas importantes es que a lo mejor ellos podrían argumentar, lo que está haciendo el autor aquí es adelantarse a algún argumento que ellos puedan presentar y decir, ya va, pero yo no estoy escuchando la voz de Dios. Entonces él dice, ahí tienen a los hermanos. Yo los voy a animar a los hermanos que se motiven, porque cuando los hermanos motivan, aquellos que tienen ya la experiencia, que tienen la palabra, que han creído, entonces ustedes, ahí Dios les está hablando por medio de ellos, porque Dios habla a través de su iglesia, a través de su pueblo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando la iglesia habla, el Espíritu de Dios habla. Entonces eso es lo que está tratando de decirles él aquí, les está diciendo a los hermanos, ustedes aliéntense, anímense con esta palabra, hagan esto, hoy. Y eso es que en versículo 7, cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y es lo que usted está diciendo, es eso. Cuando usted es un verdadero cristiano, lo que dice Gálatas 2:20, y lo que dice 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo, Él es el que habla, no somos nosotros. Exactamente, así mismo es. Vamos al versículo 14. ¿Qué dice? Porque somos hechos
participantes de Cristo, Ujú. por tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una vez más. Es decir, nuevamente nos vuelve a decir lo mismo. Nosotros somos partícipes. ¿Cómo yo sé que soy partícipe de Cristo? Retengo. La evidencia es que retengo hasta el final, hasta el final, mi ¿qué? Nuestra confianza. Sí, nuestra confianza original. Hoy, si oyere su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezca su corazón. Vean el énfasis, hermano. Esto se ha repetido ya 3 veces. Sí. Y dice como ustedes lo hicieron en la rebelión. Ahora, ¿qué dice el 16? Les voy a pedir que leamos. Yo lo tengo en inglés. No lo quiero traducir para no quitar el sentido de lo que dice. en la ¿Quiénes versión. fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ahí nos está llevando a la experiencia del pasado, a esa generación. Ya nos los había dicho antes. ¿Recuerdan quiénes eran ellos? El pueblo de que De- sacaron de Egipto. Exacto, que se jactaban de los ángeles y que se jactaban de Moisés. Y aunque se jactaban de los ángeles y de Moisés, verdaderamente no honraban ni a los ángeles ni a Moisés. ¿Por qué? Porque quebrantaban los mandamientos y habían provocado a Dios bajo rebelión. Y esa es la idea aquí. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Quiénes fueron esos entonces? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está. Todos. Yo les decía la semana pasada que no terminé la idea, hermanos. Cuando uno hace números, ¿cuántos salieron de allá, de Egipto? Eran 600,000. Y estuvieron dando 40 años, dice el pasaje anteriormente, en el desierto. 40 años. Y estaban apenas a 11 días para llegar a la tierra prometida. Y Dios los mantuvo en un círculo vicioso por 40 años. Se pusieron a provocar a Dios y estaban probando ¿cómo se llama? Estaban Recibiendo la retribución. la retribución de Dios, la disciplina de Dios. Hay gente que se atreve a decir que esta gente se perdió. Hermano, si se pierden, ¿qué hace Dios proveyendo la columna de nube, la columna de fuego, proveyendo el maná, proveyendo las codornices, proveyendo el sustento, el agua para que se Agua, golpeaba? piedra. O sea, hermano, si se perdió, se perdió. Dios los abandonó y que se quemen y se pierdan en el infierno de una vez. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero de esos 600,000, mis hermanos, al final de esos 40 años dando vuelta en un círculo, se encontraron 600,000 tumbas adornando ese círculo que ellos estaban rodeando por 40 años. Aunque tal vez no todos, porque por ejemplo esa generación Caleb y Josué entraron. No, pero de Muy pocos. esa generación a la que originalmente salió eran 600,000 y todos perecieron. La Biblia dice que no entraron. Es decir, que cuando entraron solamente Josué y Caleb son la excepción. Josué y Caleb y la generación, los hijos de estos 600,000. Si los menores de Josué y Caleb entraron, pero tuvieron que pasar 40 años. En esos 40 años murieron literalmente 600,000 personas. Y que Dios tuvo que hacer otro pacto con la nueva generación, porque el pacto que había hecho con la generación ya había desaparecido. Ellos mismos lo tiraron por tierra. Repito, pero ellos no se perdieron eternamente. No. Lo que hicieron fue recibir la retribución de Dios. Y cuando el autor hace este llamado, lo que nos está diciendo, hermano, hay cristianos, hermanos, que van a escuchar la palabra de Dios y van a desobedecer. Hay cristianos que les va a importar muy poco lo que el pastor diga y lo que la Biblia dice. Hay cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Hay cristianos que se van a comer el semáforo cuando esté en rojo, boom, por la viveza criolla, por pasar primero. Hay cristianos que se enojan muy a menudo, que parecen a Pancho Villas o porque son llaneros y zapatean sabroso. Hay cristianos así, mis hermanos. ¿Se van a perder esos cristianos? No. Esos cristianos enfrentan consecuencias. Esos cristianos están bajo el juicio de Dios. Esos cristianos pasan por el juicio retributivo de Dios y la disciplina de Dios. Y en el capítulo 12, cuando lleguemos más allá, esta idea continúa a lo largo de toda la carta. Y en el capítulo 12 nos va a decir, Dios al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina. Porque si no hay disciplina, sencillamente significa que no somos hijos, sino bastardos. Exacto. Pero como no somos bastardos, somos hijos de Dios y estamos escuchando la voz de Dios y estamos, aunque si la desobedecemos, Dios entonces me va a corregir. Cuando yo estoy recibiendo el pao del Señor, ahí sí me acuerdo de la palabra, ahí sí tengo tiempo para orar, ahí sí busco al pastor para que me aconseje, ahí sí creo en la palabra de Dios. Pero Dios lo hace porque sabe que somos sus hijos y nos ama. Es como la oveja que se perdió por el desierto, por un despeñadero sin fin, por allá, por los pedregales. Y el Señor tiene 100, pero deja 99, se le perdió una, deja la 99 y va y la busca y la encuentra perniquebrada, herida, la pone en su hombro, sana sus heridas y las trae de vuelta al redil.
Somos de Él. Él nos va a buscar, nos va a insistir porque nos ama, porque es nuestro pastor, porque es nuestro Padre. La disciplina y la retribución no lo veamos como, dice, porque si se os deja sin disciplina de las cuales todos habéis sido participantes, entonces no soy hijos sino bastardos. Cuando Dios nos disciplina y vemos, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando? Cada vez que a nosotros nos pasa algo, hermanos, muchas veces es porque Dios está probando nuestra fe. Cuando nos pasa algo malo, veamos si es que hay algo que yo haya hecho y eso sea consecuencia de mi pecado y esté yo bajo el juicio de Dios. De eso hay muchas pruebas en la Biblia, cuando dice el que tome y bebe indignamente la copa del Señor, de la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué le va a pasar? Dice, por lo cual muchos duermen, muchos se enferman y muchos duermen. Lo que está diciendo es que yo me puedo enfermar incluso por no andar íntegramente delante del Señor como hijo de Dios. Estoy bajo el juicio de Dios. Estoy tomando la cena, estoy en comunión, pero ando en pecado, ni siquiera leo la Biblia, no tengo comunión con Dios y tomo muy a la ligera las cosas de Dios. Eso no significa que no soy un hijo de Dios. Vea que Pablo usa unas palabras muy cuidadosas. Dice, muchos se enferman y muchos ¿qué? Duermen. O sea, durmieron bajo el juicio de Dios. ¿Por qué no dice? Porque cuando dice duermen lo que quiere decir es que murieron. Muchos están muerticos. Esto es lo que está diciendo Pablo, pero él evitó usar la palabra morir y usó la palabra dormir para dar a entender, aunque estuvieron bajo el juicio de Dios, se salvaron. Eso está en 1 Corintios capítulo 13, si no me equivoco, capítulo 13. Hermano, y cuando vemos, por ejemplo, que la palabra de Dios nos promete, dice que Dios es justo y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos sobrellevar. Eso, y eso qué quiere decir, que Satanás está siempre acusándonos y el juez nuestro está siempre defendiéndonos. Sí, que él hizo esto, sí lo hizo, pero ya murió por ese pecado. Ya murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y desde su omnisciencia lo sabía que yo iba a fallar y aún así me escogió, porque tiene planes conmigo. Podemos ver el ejemplo. Si Dios me mandara a mí las pruebas que le mandó a Job, le fallaría. De la misma manera. Porque Job fue un hombre, el mismo Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Ahorita pienso en un ejemplo porque a veces nosotros tenemos que jugar, oye, pero ¿por qué David pecó? Oye, ¿por qué Sansón pecó? Oye, ¿por qué Adán pecó? Como aquel hombre, en esto ya le contaba yo al hermano Ricardo, estamos estudiando la primera carta de Samuel, que tiene 31 capítulos, y vamos con el día. Como tiene 31, este mes tiene 31, cada día hacemos un devocional basado en eso. Y yo al hermano le contaba, no recuerdo si fue en estos días o fue antes, que había un tipo que consiguió un trabajo de albañilería, pero el trabajo era en las carreteras. Picar carreteras porque querían reconstruir las carreteras y el hombre le dijo, este va a ser tu herramienta, un pico. Con tu pico, no habían herramientas sofisticadas como aquí. Tienes que picar y tratar de sacar ¿cómo se llama eso? El pavimento que hay actualmente. Y el hombre daba un pico y estaba bien, deseaba el trabajo y quería el trabajo, pero ya después que pasaron horas, ya el pico le parecía pesado y ya tenía ampollas en la mano y todo. Entonces empezó a decir, no hombre chicos, cada vez que daba un picazo, ya la culpa es de Adán. La culpa es de Adán, otro Picasso, y la culpa es de Adán. Y así le dejaba la culpa a Adán. Por culpa de Adán estoy trabajando aquí. Lo escuchó un ingeniero, el arquitecto e ingeniero lo escuchó y era cristiano. Y lo escuchó y le pareció curioso y se le acercó y le dijo, ven acá, chico. Le dice, tú dices que, ¿qué es lo que tú dices ahí cada vez que das un Picasso? ¿Hablas algo de Adán? Sí, yo le estoy echando la culpa a Adán porque por culpa de Adán yo estoy aquí. Si ese desgraduado no hubiese pecado, yo no estuviera aquí echando pico. Entonces dice, así es la cosa. Te tengo un trabajo mejor que este. Lo acepta, ven a mi casa. Y lo montó en su carro, en su coche, y se lo llevó. Y cuando llegó a la casa le dijo, fue y se metió por allá y después vino y le dijo, ya te tengo el trabajo listo. Lo único que tú vas a hacer, no vas a echar pico, no vas a estar bajo el sol en todo su cenit, en toda su gloria allá abajo echando pico. Lo único que yo quiero que tú hagas, y le dio una lata, una perola grande, charola, ¿cómo le dicen ustedes? Que se movía, que andaba. Y dijo, en esa perola, debajo de esa perola, y tenía un huequito así como este. Y dice, en esta perola tengo yo algo que vale muchísimo para mí. Es más, el sueldo que yo te voy a pagar por cuidar de eso que vale, que es un animalito que yo tengo ahí, y tu trabajo va a ser, y les puso una bolsa de arroz al lado, tu trabajo va a ser, cada vez que se mueva la perola, tú vas a echar arroz porque seguramente mi animalito tiene hambre. Entonces el animalito se movía, la perola se movía y él agarraba el arroz y lo ponía. Es un trabajo más fácil que picar, ¿verdad? Le dice él. Que echar pico. Y él le dice, sí, claro. Y él le dice, bueno, te voy a pagar 3 veces más por ese trabajo y vas a estar aquí en la casa todo el tiempo en esta sala, full aire acondicionado. Eventualmente cuando no se esté moviendo tú te sientas en el sofá, estás tranquilito aquí.
y no va a pasar nada. Y tienes la televisión, tienes cable, tienes wifi, tienes todo. No, está acomodado y contento, ¿no, chico? Mejor. Me armé, dijo. ¿Ah? Entonces el hombre, claro, empezaba, se movía el bichito, pum, le echaba rosita, pum. Llegó un momento en que se cansó y dijo, ese viejo, ¿por qué me va a pagar 3 meses? ¿Qué animal será ese, chico? Pues le entró la curiosidad, ¿qué animal será ese que hay dentro de ese pote? Para que ese viejo me pague 3 sueldos a mí y me tenga aquí en su casa con toda la confianza que me está dando este tipo. Y no sé qué más, qué tal el otro. Y entonces el hombre, oye, pasó un día, ¿qué tal? Bien, después de 2 o 3 días, hermano, ya no aguanto, digo, no, chico, este hombre, porque cada vez venía y decía, te estás ganando un bono, aparte de los 3 sueldos mínimos que te voy a dar, te estás ganando un bono, ¿viste? Porque estás siendo fiel. Oye, no, este animal tiene que valer mucho. Y en eso hizo así, ¡bum! Y levantó la perola y era una rata, un ratón, ¡bum! Salió el ratón corriendo y se le escapó y en ese momento venía entrando el ingeniero. ¿Cómo va el trabajo? Y le dijo, no, mira, Ya lo perdí. oye, no, la curiosidad me mató, tuve que levantar y mira, el ratón se fue y no sé qué. Y el hombre le dice, pero estoy intrigado todavía. Y dice, ahora estás despedido, ahora no tienes ni este trabajo y te va a tener que buscar chapico en otro lado porque ni siquiera yo te voy a dar trabajo porque esto habla de tu integridad, le dijo el hombre. Y dice, sí, pero porque usted, es que yo tengo todavía la intriga, porque usted me va a pagar más por cuidar un ratón. Y le dice, bueno, porque yo te escuché decir que la culpa es de Adán. Yo solamente quería demostrarte a ti que en pocos días, si tú hubieses estado en el huerto del Edén, al igual que Adán, hubieses metido la pata de la misma manera. Porque no es un problema de Adán, es un problema de nosotros también. Así que tú tienes culpa. Así que ve a echar pico allá y no vengas a decir que la culpa es de Adán, ¿oíste? Y con el mismo sueldo, ¿ah? Y perdiste unos días por irresponsable, ¿ah? Pero bueno, muchas veces Así actuamos somos realmente. Así somos, le echamos la culpa a Moisés, a Aarón, a David, a Adán, a todo el mundo y no admitimos nuestra propia culpa. Somos tan iguales a nuestra generación pasada y eso es lo que está tratando Dios de decirle aquí. Vea lo que dice, aunque ya nos fuimos de tiempo hace rato, ¿no? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? Pueblo de Israel. Entonces, ¿qué más dice? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, Ujú. y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Una pregunta, ¿sí? Entonces, Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. de la incredulidad. Esta gente, hermano, que pereció, era el pueblo de Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿puede el pueblo de Dios eventualmente o pasar toda su vida no creyendo nada? Y ser escogido por Dios y ser incrédulo. Es donde aparece aquí ya la pregunta, ¿cuál era el apellido de Adán? Pérez serás. Era Pérez, porque se perecería. Este era el pueblo de Dios, 600,000. Ya recibieron su consecuencia en la tierra. Dios no les permitió entrar. Cuando habla del reposo se refiere a la tierra prometida, la tierra de Canaán. 600,000 murieron. Réstele esos 600,002 nada más, que son Josué y Caleb. Todo su círculo tenía lo que llaman un spot, ¿cómo se llama? Una tumba, un punto donde había una tumba de uno de ellos a lo largo de esos 40 años. Y solamente Josué y Caleb y los hijos de estos sinvergüenzas entraron a la tierra prometida bajo una nueva promesa, bajo un nuevo convenio con Dios. Y entraron posiblemente más de 600,000. Ah, por supuesto, seguramente que sí, no he echado Todos esa... los que nacieron durante esos 40 años. Exacto. Pero esta gente, la razón por la que Dios les juró que no entrarían a su reposo, sencillamente, ¿qué hizo Dios? Dios los puso bajo el juicio retributivo de Dios. Pero eso no significa bajo ningún concepto, mis hermanos, repito, que se perdieron aunque fueron incrédulos. Pero entrarán en el nuevo reposo. Exactamente. Ellos no entraron a la tierra de Canaán, que es algo físico, pero por supuesto es el pueblo de Dios, por causa del juramento de Dios, por causa de la promesa de Dios, de ese acto de haberlos escogido. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios no sabía que este pueblo iba a pecar? Claro. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que este pueblo iba a ser incrédulo? ¿Y por qué Dios no escoge otro pueblo? Moisés se lo dijo, Señor, pero tú hubieses, apártate, de aquí, le dijo Dios a Moisés, porque te voy a dar otro pueblo, voy a acabar con este pueblo. Un momento Dios lo dijo y Moisés dijo, no, Señor, no lo hagas, porque las naciones nos van a criticar, van a decir, oye, que nos trajeron aquí y tú mismo nos mataste y tal. Entonces Dios, está bien, voy a
a dejar a este pueblo tranquilo. Además, hermano, el pueblo de Israel no existía. Dios lo hizo con personas, al primero que llamó no eran israelitas, ya lo trajo a Abraham. Exacto. Y vete de tu tierra, de tu parentela. Lo escogió del medio de las naciones e hizo un pueblo. Y ese pueblo, aunque fue un pueblo incrédulo, ¿usted cree que Dios no sabía que era incrédulo y sin embargo lo escoge? Ahí está el principio. Nosotros tenemos que entender eso, mis hermanos. Los cristianos, y no estoy tratando de hacer apología en defensa de un cristiano que anda en pecado. No estoy tratando de decir, hermano, mire, nosotros podemos vivir en pecado y seguir siendo cristianos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no somos competentes delante de Dios. Hay cristianos que tienen dudas, hay cristianos que cometen adulterio, hay cristianos que fallan, hay cristianos que fuman, hay cristianos que hacen aquello y lo otro. Y por eso ya nosotros no los podemos descalificar y decir, estos no son cristianos. Dejemos eso, que el juicio de Dios le caiga. Y cuando ellos estén en su último momento, allí van a reconocer que Dios les está dando eso por consecuencia, como consecuencia de sus pecados. Porque en la Biblia tus pecados te van a perseguir, tus pecados te van a alcanzar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos no optaron por la misericordia de Dios, Dios los llamaba y de muchas maneras era un pueblo duro de servicio, un pueblo bruto, tapado pues. Porque Dios siempre nos llama a que no cometamos pecados porque sabe que vienen las consecuencias, las vamos a sufrir. Así Él nos perdone, las consecuencias están. Y yo creo que el Señor nos quiere evitar esas consecuencias. Claro, el llamado de Dios es a que no peques. Dios sabía que esta gente no iba a entrar. Dios sabía que esta gente iba a ser incrédula. Dios sabía que esta gente, mis hermanos, pero eso no significa que se perdieron. Dios lo eligió. Porque entonces, si no, hermano, el ataque va contra Dios. Pudiera uno decir, bueno, Señor, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre a ti escoger este pueblo? Es que si no hubiese escogido al pueblo de Israel y hubiese escogido al pueblo existente en ese momento, supongamos que Dios hubiese escogido a los amalecitas. Eran humanos, hermanos. Iban a actuar de la misma manera que los judíos. Si nos escoge a nosotros, ¿y cómo actuamos nosotros? No nos demos de santurrón. Como le pregunté yo a aquellos pastores, le dije, ¿quién es digno realmente? Y todos me dijeron, no, hermano, realmente no somos dignos. No somos dignos porque no somos lo que somos por algo bueno que yo haga. Este está choreto y tú no estás choreto. Examínate de Dios, dile a Cristo se ponga a tu lado. ¿A qué estatura tú estás con respecto a Dios? Que Cristo sea tu referencia. ¡Bum! Hermano, te desapareces. Hermano, y eso es lo que, si nosotros los cristianos estuviéramos siempre pensando que en el cielo no va a haber pecado, no va a haber mentira, no va a haber nada, qué lindo va a ser eso, ¿eh? Que usted puede hablar con cualquier persona, lo que quiera, y se lo va a creer porque así va a ser la naturaleza. Claro. Ya no tenemos esta carne, un cuerpo nuevo que Dios nos dio, y que no decae, no se hace viejo ni nada. Y las pruebas están, esos 40 años, los zapatos no se les hicieron viejos, y toda la ropa y todo lo mismo. Pero viene la gente y te dice, se perdieron. No se van a perder, Dios está proveyendo y Dios está supliéndoles, y Dios sigue hablándoles, y Dios sigue enviándoles profetas, y Dios sigue hablándoles por medio de Moisés, y Dios nunca los abandonó. Lo que hizo Dios fue decir, no van a entrar, tengo un juramento. No entraron fue por causa del juramento, no porque Dios no los pudo haberlos pasado. Dios tuvo que jurar para poderlos dar a ellos una sentencia, y lo hace porque es su padre. Lo va a decir en el capítulo 12 porque dice, ellos participaron de esto. Nosotros no somos la excepción, también tenemos que participar si es que somos hijos de Dios. Dígame. Pero ahora viene otra, en el nuevo reposo, los que no entran, es el cuidado que el escritor está diciéndonos. Claro. Porque en el segundo reposo, los que no entran, es el último reposo, no es ni siquiera el segundo, es el último. Es el segundo en orden, pero es el último. Y el llamado es, por eso yo tengo muchas dudas de que el autor tenga en mente solamente cristianos. Él está hablándole a hebreos en los cuales hay cristianos y unos que no. Habían unos que eran hebreos, estaban bajo el pacto hebreo, eran pueblo de Dios también. Por eso en ese sentido él los llama hermanos y hermanas. Pero había unos que estaban resistiendo al evangelio y el llamado es, hey, ¿recuerdan lo que te pasó a esto? ¿Qué tal si ustedes están pasando por alto el último autobús? La voz de Dios que es hoy. ¿Ustedes creen que Dios no van a perderse por eso? Pero les va a venir consecuencias. Les va a venir consecuencias. O podrían perderse. Porque ya tienes a Cristo, el testimonio de Cristo es muy distinto. Es muy distinto. Aquellos no tenían a Cristo, pero estos sí tenían a Cristo. O sea, conocían a Cristo, conocían a los apóstoles, vieron a los apóstoles haciendo milagros. Y vas a decir, no, yo tengo a Cristo, te vas a quedar con una religión vacía sin Cristo. Ese es el peligro que hay aquí. Por eso es que yo dudo de que solamente sea cristiano. También eran judíos que defendían su religión y se jactaban de los ángeles y de Moisés, como este capítulo que hemos visto, el 3.
y realmente no querían nada con el Señor. Y por causa de la incredulidad, Dios no permitió que entraran a ese reposo que es la tierra de Canaán. Y el escritor está hablándonos, todo eso que se escribió y los profetas hablaron, era simplemente una sombra de lo verdadero. De la esencia. Cuando Cristo viene al sacerdote del Antiguo Testamento, no se le llevó el sacerdote para siempre, Claro. porque morían y tenían que ser sustituidos. Pero cuando Cristo nombraba el sumo sacerdote para siempre. Claro, así es. Es sorprendente. Claro, ¿No? y ahora va a ser un llamado, la reacción. Ya que le he dado esta información, capítulo 4 y terminamos. Voy a leer nada más ¿O quieren que nos dejemos hasta aquí, mi hermano, para no entrar en este capítulo y dejarlo Para que no se inconcluso? pide mucho la Sí, vamos a dejarlo hasta aquí y vayan pensando en esto, mis hermanos. La conexión que hace el apóstol o el autor, no sabemos quién lo haya hecho, quién haya escrito esto, en su homilía, en su discurso, es un llamado a que se comparen con la generación del pasado y que vean cómo este pueblo, estando tan cerca de su bendición, tan cerca de la promesa de Dios, perecieron y no entraron en el reposo y provocaron a Dios. Entonces el llamado es, ¿qué actitud? Vamos a hacer la aplicación. ¿Qué actitud como cristianos nosotros estamos teniendo ante la palabra de Dios? Ante lo que Dios nos ha prescrito a nosotros. ¿Cómo estamos caminando como cristianos? No para ganar nuestra salvación, sino para dar evidencias de que somos la casa de Dios. Que nadie se la gana. Que nadie se la gana realmente la salvación. Entonces, ¿qué evidencia estoy mostrando yo que soy casa de Dios? Estoy reteniendo hasta el fin la esperanza y aquello en lo que me glorío. Ese es el llamado del apóstol. Sigo interesado en seguir escuchando la palabra de Dios y seguir creciendo. Cada día, hermano, tengo que estar en comunión con Dios. Cada día tengo que estar estudiando la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia. Yo le decía a mi esposa y a Ricardo en estos devocionales que tenemos, es muy distinto cuando nosotros oramos y leemos la Biblia diariamente, aunque sea 10, 15 minutos. Dedicar tiempo a la palabra de Dios, porque eso habla de lo que yo realmente le creo a Dios. Imagínate que yo le diga a Karina, me gustas tú, pero no me gusta tu palabra, no me gusta tu voz. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no cree en la palabra porque ni siquiera se interesa por ella. Y la palabra es Cristo mismo, es el verbo de Dios. Y Napoleón Bonaparte dijo, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único de convencer a quienes se les oponen. Imagínense, hermano, que nosotros agarremos estas palabras de Bonaparte y entendamos que esta es una criatura viviente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios entra más luz a nuestra vida y vamos a ser mejor. Vamos a actuar mejor en nuestro trabajo, vamos a tratar mejor a nuestros hijos, vamos a tratar mejor a nuestras esposas, a nuestros compañeros de trabajo, a los ciudadanos. Voy a respetar más las leyes, me voy a sentir más cerca de Dios cada vez que me tengo comunión con la palabra. Pero si yo desestimo esto, no leo la Biblia, no esto, vea cómo le va a ir el día. Le va a ir mal y no es culpa de Dios, es culpa de como dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la palabra conocimiento significa le faltó relacionarse íntimamente conmigo. Él habla del conocimiento, porque esa gente tenía conocimiento en la palabra. A los 8 años, 11 años se sabían la Torah completa de memoria. O sea que Dios no estaba hablando de conocimiento en la Biblia. Dios estaba hablando de que esa gente estaba pereciendo porque no tenían tiempo con Él, no pasaban intimidad con Él. Así como un hombre y una mujer tienen intimidad, Dios quiere intimidar con nosotros. No lo hacemos, nos va mal, recibimos el juicio retributivo de Dios. No somos los mismos, nos airamos fácilmente, le respondemos mal a aquel, le tiramos la pala a aquel, pegamos 4 gritos. Pero cuando estamos en sumisión a Dios, en la palabra, en oración, hay algo que cambia. El Espíritu de Dios está activo en nosotros. Yo digo, esto no me lo crean a mí, esto simplemente lo hablo desde mi experiencia y recuerden que la experiencia no puede estar por encima de la palabra. Pero yo digo, en mi percepción, el Espíritu, hay 2 maneras como el Espíritu puede estar en una persona. Y no estoy haciendo teología de esto, no estoy diciendo que esto es bíblico, es lo que quiero decirle. Pero lo hablo desde mi experiencia personal. El Espíritu puede estar en forma activa en nosotros o el Espíritu puede estar en nosotros en forma pasiva. Está pasiva cuando nosotros lo contristamos, cuando no le creemos a Dios, cuando resistimos a la voz de Dios, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no buscamos llenarnos. De ahí que Pablo dijera en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en los cuales hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo, y nos da la fórmula. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando a Dios gracias en vuestros corazones. Esa es la fórmula perfecta.
¿Qué experiencia tenemos nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que venimos y tenemos comunión y nos abrazamos y oramos los unos por los otros? ¿Verdad que es muy distinto? Salimos de aquí con esa impresión del Espíritu de Dios. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Porque la llenura, la unción no se va, es permanente en nosotros. Pero la llenura sí se va. La llenura de ayer no me funciona hoy. Y la manera de yo llenarme es leyendo la Biblia, es teniendo comunión con Dios, es teniendo esa intimidad con Dios. Y si yo estoy buscando continuamente la llenura de Dios, hermanos, el Espíritu está en forma activa en mi vida. Yo me siento más consciente del pecado que nunca. Más consciente. Pero si yo contristo al Espíritu y no tengo este tipo de comunión, el Espíritu está opaco en mi vida. Y por eso actúa el yo. El yo. Es decir que, ilustrándolo, este soy yo. Y aquí está el yo. Pero aquí también está el Espíritu Santo. Cuando yo no oro ni tengo comunión con Dios, aquí el que sale soy el yo. Sale el yo. Y no es el yo ideal y el yo real, Karina, ¿viste? Hermano, se dice de Dwight Moody, que él predicaba, siempre que él predicaba tenía un equipo completo en el basement de la iglesia orando por él. Igual que Spurgeon. Y entonces dice que alguien le preguntó que por qué tenía tanta gente orando por él. Dice, porque yo liqueo, dice. Y el Espíritu Santo se va y entonces yo necesito estar lleno del Espíritu Santo Claro para que estar sí. predicando. ¿Eh? Claro que sí. Es así, mi hermano. Si no tenemos esa comunión, apártense de ese cristiano rápidamente, porque la sangre de chinche va a salpicarle. ¿Yo? Y si es un Wilton Medina que desenchufaba la guitarra y salía bravo para que el pastor lo saliera, imagínense, o sea, yo era rebelde, dijera alguien. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú eres bueno, ayuda a cada uno de mis hermanos y a aquellos que escuchan esta predicación por la internet también, Señor, bendíceles de igual manera. Que ellos entiendan que aunque estemos bajo el juicio de Dios, estemos bajo la disciplina de Dios, no todo está perdido. Dios sigue trabajando en nosotros, Dios tiene planes para nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Y aunque fallemos a Dios, Dios sabía que íbamos a fallarle y a pesar de esto nos escogió y a pesar de esto tuvo planes con nosotros y nos dio su palabra. Realmente, Señor, los que han nacido de Dios, no importa en qué circunstancias se encuentran, Señor, son salvos porque depende de la gracia y del don de Dios en nuestras vidas. Gracias por ese amor tan increíble y gracias por también darnos ese amor de Padre al disciplinarnos, ponernos bajo tu juicio retributivo y vindicativo para llamar tu atención, para llamar nuestra atención hacia ti, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estamos listos para comer, mis hermanos. Gracias.